De gametos sexuales, o sea, desarrollo de espermatozoide, desarrollo del óvulo. En esta clase vamos a tocar netamente lo que es segunda y tercera. Uy, se me fueron los tiempos. Vamos a agarrar lo que es segunda y tercera semana del desarrollo, ¿ok? O sea, ya prácticamente todo, ¿no? Todo lo que continúa en esta línea de tiempo. Y ya, ¿me confirman si se ve bien la pantalla? Ok, perfecto. Entonces, eso es hoy día sesión número 8 y segunda y tercera semana del desarrollo. Micro review de fecundación, que de hecho lo tienen bastante fresco, pero igual un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos acá? Para que se dé la fecundación, lo que tenía que ocurrir era que llegaba el espermatozoide y gracias a la famosa coronita que tienen, ¿no? Que es el acrosoma, tiene la capacidad de prácticamente penetrar todas las celulitas de la granulosa, que son esas células que están rodeando al ovocito, y después choca con la zona pelúcida, y de ahí puede llegar a poder combinarse, por así decirlo, con lo que es el gameto sexual femenino, que es el ovocito. Ahí se cumple la segunda meiosis del ovocito, se vuelve óvulo y ya estaríamos teniendo netamente lo que es pues la parte de la fecundación. Ahí se forman lo que son los pronúcleos, el pronúcleo femenino, que es el que tiene la información otorgada por la madre, y el pronúcleo masculino, que es la información otorgada por el padre. Y esos dos términos que les dije que eran importantes porque a veces en sus exámenes los preguntan, que son eh, singamia y anfimixis. ¿Qué significa singamia? Es cuando estos pronúcleos entran en contacto por primera vez, o sea, cuando se empiezan a unir. Mientras que anfimixis es el final de la fecundación, el material genético ya está combinado, entonces ya vamos a empezar con lo que es la división mitótica, ¿ok? Esa es la diferencia entre esos dos términos. Y ya lo que yo les explicaba, ¿no? Ahora que ya tenemos el producto, pues a medida que pasan los días, sobre todo en los primeros 5 días, es una mitosis muy, muy rápida. Entonces se va a ir dividiendo este huevito y cuando ya tenga sus 16 32 celulitas, más o menos, ya lo pasamos a llamar mórula. Y cuando ya tiene casi 100 células o más, va a pasar a llamarse blastocisto. El blastocisto es sumamente importante en esta primera semana y también en lo que le haremos ahora, que es segunda y tercera semana del desarrollo, porque podemos describirlo como dos capas, ¿no? De células. Una masa de células interna, que es esta de naranjita, y una masa de células externa, que es esta como de amarillito. La masa celular interna es el famoso embrioblasto, que está acá, y la masa celular externa, que es la de amarillo, es el trofoblasto. Muy importante porque más adelante esta de aquí, masita, el embrioblasto, nos va a dar al embrión y todos los órganos del embrión, y el trofoblasto nos va a dar lo que es la placenta, o sea, el órgano que va a permitir que nuestro embrión sobreviva y también se pueda nutrir durante toda la vida intrauterina. ¿Ok? Esa es la importancia del blastocisto. Entonces, mientras está ocurriendo todo eso en simultáneo, o sea, las células se están dividiendo y nuestro blastocisto está organizando sus dos capitas, el trofoblasto y el embrioblasto, se va a ir transportando este huevito hacia lo que es la cavidad uterina, porque la fecundación se da en la trompa de falopio, específicamente en la ampolla tubárica de la trompa de falopio, y aquí lo pueden ver. Esta pequeña zona de acá es la ampolla tubárica de la trompa de falopio, así se llama, ampolla tubárica, ¿ya? Entonces, ahí se da lo que es la fecundación, pero ahí no puede sobrevivir el producto, no es adecuado,
Así que para que tenga los mejores medios, pues tiene que estar en lo que es la cavidad uterina, específicamente en el endometrio. Entonces, mientras sufre mitosis, gracias a la guía de la zona pelúcida, como hablamos la clase pasada, que la zona pelúcida, si no se acuerdan, es esta delgada capita que están viendo por acá y que antes tenía el ovocito. La zona pelúcida va a ir guiando el producto para que vaya hasta donde va a crecer el resto de la gestación, ¿ok? Que es pues una zona del endometrio. Y ya, aquí les mencionaba, ¿no? Que se da el proceso de nidación, aprox, el primer paso, la posición en el día 6, día 7, que la posición no es nada más que el blastocisto orientándose, orientando su eje hacia qué zona va a llegar en el endometrio, y la adhesión es el primer contacto que va a tener con el endometrio. ¿Ya? Eso sería todo por la parte de primera semana y ahí, hasta ahí ya estaríamos genial. Ahora ya podemos pasar a la segunda semana, o lo que es desde el día 8 hasta el día 14 más o menos, con el proceso que engloba todo, el más importante de esta semana, que es la implantación. Y de eso vamos a hablar pues todo este periodo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la implantación netamente? Este producto que están viendo acá, que necesita una gran cantidad de nutrientes, que es el blastocisto, y se está dividiendo muy rápidamente, busca cómo sobrevivir. Y para poder sobrevivir, como les digo, necesita quien le aporte oxígeno, quien le aporte nutrientes. Así que lo que va a querer es adherirse a ese tejido que lo va a alimentar, que es el tejido del endometrio. Esto más o menos es un dibujito de cómo luce el endometrio. Tiene una capa funcional. Si se dan cuenta, como habíamos hablado en la clase pasada, en el ciclo menstrual se desarrolla bastante el endometrio. Entonces, tiene arteriolas que van a irrigar muy bien la zona y también tiene glándulas que van a proveer pues de diferentes nutrientes, nos van a dar también lo que es glucógeno, ¿ok? Así que es por eso que el endometrio es prácticamente el ambiente que necesita nuestro blastocisto. Y es por eso que lo que va a buscar en el periodo de implantación es adherirse a este endometrio. Y aquí pueden ver más o menos cómo luce el blastocisto para que lo reconozcan. Esta capita de células que están viendo acá en el medio, a ver, voy a buscar otro color mejor. Ahí. Esta capita de células que están viendo acá en medio, ese es el embrioblasto, o sea, el que va a formar el embrión, y toda esta capita que está rodeando por fuera es el trofoblasto, o sea, lo que va a formar la placenta, ¿ok? Entonces, el embrión, perdón, el blastocisto va a empezar a orientarse hacia la zona, como habíamos estado viendo, y en la implantación lo que va a hacer es ya prácticamente colonizar el área, adherirse al endometrio. Y este es un proceso algo largo y ya vamos a ir viendo paso a paso cómo es que ocurre. ¿Ok? Aquí tienen. A medida que pasan los días, pues el blastocisto se va desarrollando. La primera carita que entra del blastocisto a nuestro endometrio, este es el corte endometrio, la primera cara que ingresa se va a llamar polo embrionario. El primero que va a poder llegar a la zona. Mientras que el polo que todavía no ingresa, que entra en contacto mucho después, ese se conoce como polo abembrionario. ¿Ok? Ahorita aparece un dato, pues solamente un nombre, pero más adelante esto es un poquito importante. Que tienen que acordarse de esta parte de acá. Aquí estamos aprox en lo que es día 8. Y antes solamente teníamos al embrioblasto y al trofoblasto. Sin embargo, estas capitas se van a diferenciar de nuevo. Así que el embrioblasto se va a dividir en dos capas. Una capa que es el epiblasto y la otra capa que es el hipoblasto. ¿Ok? Y por aquí están señaladitas. Esta que ven de acá de azul, esa es el epiblasto. Es una capa, como ven, un poquito más gruesa
son células más altas y se dice que actúan como una especie de suelo, ¿no? Para la cavidad amniótica. Luego tenemos a lo que es el hipoblasto, que es la otra capita derivada del embrioblasto. El hipoblasto es esta pequeña capita que están viendo acá, que está como de color amarillo, muy, muy delgadita. Es una capa súper, súper delgada. Las células, si las células del epiblasto lucen algo así, alargadas, las células del hipoblasto no se aprecian mucho, pero son un poquito más cúbicas, ¿ok? Son más pequeñas. Y estas células pues se dice que forman el techo de la cavidad. Entonces, ¿qué tienen que llevarse de acá? Que en este día el embrioblasto forma dos capas, ¿no? Lo que es el epiblasto y el hipoblasto. Y como el embrión en este punto tiene dos capas, se le conoce a esta etapa como la etapa del embrión bilaminar. O sea, en la segunda semana tenemos un embrión bilaminar porque tiene dos capitas, ¿ok? Luego, ¿qué sucede con el trofoblasto? Que era la masa celular externa. También va a formar dos grupos celulares, por así decirlo, que tienen nombres bastante feitos. El primer grupo es el sincitotrofoblasto y el segundo grupo es el citotrofoblasto. ¿Cuál es la diferencia con cada uno de ellos? Ya. Este que está rodeando por aquí de este color rodeando toda la zona, ese de ahí es el citotrofoblasto. Y es como la capa interna, la capa que está cubriendo a todo el producto, ¿no? Y el sincitotrofoblasto es esta otra masa de aquí, esta masa amorfa que parece una ameba. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Porque, por ejemplo, si queríamos diferenciar a epiblasto de hipoblasto, yo les digo, bueno, estas son células más altas, son más gruesitas, estas son mucho más delgadas, cúbicas, actúan como un techo. Acá la diferencia entre el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto es en su capacidad de mitosis, ¿ok? El que va a colonizar, el que va a tratar de agarrarse, de sostenerse del endometrio, es el sincitotrofoblasto. Como ven aquí, pues prácticamente está llegando a toda la zona. Es por eso que su actividad de mitosis es exageradamente alta, porque de él depende que haya una conexión entre las arterias, entre las glándulas de la madre y el producto, para que el producto pueda adquirir nutrientes y pueda seguir creciendo. Es por eso que coloniza con mucha rapidez y para colonizar necesita hacer mitosis. ¿Ok? Y ya eso tendríamos en esta parte. Un embrión de dos capas con su epiblasto, hipoblasto y el trofoblasto que se divide en sincitotrofoblasto y citotrofoblasto. Sé que el nombre es feito por el momento, pero ya después cuando lo repasen se les va a hacer fácil, ¿ok? Estos dos de acá, que son más larguitos los nombres. Y ya, eso es lo que ocurre aprox día 8. Luego tenemos lo que es el día 9. Aquí para que reconozcan más o menos las capas, estas de azul, bien altitas, son las células del epiblasto. Las que están acá como de amarillito son las células del hipoblasto, o sea, un embrión bilaminar. Nuestro embrión ahorita tiene dos capitas. Esta manchita que están viendo acá, más adelante va a ser el embrión. Y lo que rodea va a ser la placenta. Tenemos al citotrofoblasto, que aquí está de color verde más clarito, ¿ok? Y como se dan cuenta, a diferencia del día anterior, nuestro blastocisto ya ha podido meterse un poquito más en lo que es el endometrio. Entonces, tenemos el polo que entró primero, que es el polo embrionario, el que ingresó primerito, primerito, y el segundo polo, que era el polo abembrionario, que ya está ingresando casi por completo. El espacio que queda por fuera es sellado por un coágulo de fibrina. Tiene que ingresar prácticamente todo el producto a lo que es el endometrio. También, ¿qué más podemos destacar de aquí? El gran avance que ha tenido tanto el sincitotrofoblasto como el citotrofoblasto. En el primer lugar en el que ingresaron
que es toda esta zona que están viendo por acá, se ha desarrollado bastante. Entonces, como hubo una gran mitosis de estas células en este polo, empiezan a aparecer como vacuolas, como pequeñas lagunas en el trofoblasto, ¿ok? Y es por eso que esta etapa se le conoce como la etapa lacunar, porque aparecen estas lagunas en esta zona. Y ya está. Después, ¿qué más? Ah, se forma esta membrana que están viendo por acá, esta membrana como de color amarillo. Y está formada gracias a las células que también están de amarillo, que son las células perdón, eso no es. Las células que están de amarillo, que son las células del hipoblasto, ¿ok? El hipoblasto forma esta pequeña membrana. A esa membrana se le conoce como membrana exocelómica. Y ahorita no nos importa mucho, pero más adelante va a conformar lo que es el saco vitelino, que ya se lo iré explicando. Entonces, aquí está prácticamente recubriendo lo que es el saco vitelino primitivo. Que si no saben lo que es saco vitelino, cuando ven imágenes de un embrión, eh, usualmente luce algo así y acá tiene algo como escapando de su pancita, ¿no? Eso de ahí es el saco vitelino, que se los mencioné un poquito la clase anterior en las primeras diapositivas. Aquí, ¿qué estamos viendo? Que el hipoblasto, pues, prácticamente ha formado esta membrana que va a revestir este saco. Y ya, lo que se tiene que llevar de esta diapo es la formación de estas lagunitas, la etapa lacunar, gracias al crecimiento que está teniendo nuestro cincito trofoblasto. ¿Para qué quiere crecer este cincito? Pues para alcanzar los vasos sanguíneos maternos y robarnos los nutrientes. Luego seguimos aprox con el día 11, con el día 12. Y lo que quiero que tengan en cuenta es que yo les dije el cincito trofoblasto, que es el que está de verde, cincito trofoblasto, es el que está creciendo con una gran rapidez, o sea, penetra muy rápidamente, pero a medida que crece el cincito trofoblasto, el citotrofoblasto, que es el de verde claro, citotrofoblasto, también está creciendo, también están aumentando sus células. Va a llegar un punto en el que crece tanto nuestro cincito trofoblasto que llega a tal profundidad del endometrio que se va a encontrar con lo que son los sinusoides maternos y va a interactuar con estos sinusoides. Si no saben qué es un sinusoide, es un vaso sanguíneo, ¿ok? Aquí normalmente teníamos pues lo que son estos vasitos, ¿no? Que son como vasos espiralados. Eso es lo que está llegando a nuestro endometrio. Pero una vez que llega el cincito trofoblasto, penetra en estos vasos, es como si se metiera en ellos, y va a hacer que los vasos se vuelvan algo así, sinusoides. ¿Qué quiere decir? Son vasos sanguíneos, es cierto, pero tienen como estas pequeñas discontinuidades, se puede decir, ¿ok? Como si fuera un colador, y eso hace que sean altamente especializados en poder intercambiar proteínas, intercambiar, bueno, células de repente entre la sangre y los tejidos. En este caso, entre la madre y el blastocisto. ¿Ok? Por eso son tan importantes los sinusoides maternos. Aquí, al llegar el cincito trofoblasto hacia ellos, está prácticamente asegurando la nutrición del blastocisto. Y ya, y bueno, y tienen características de los sinusoides, están congestionados, dilatados y lo más importante, discontinuos, lo que nos da un pase libre para el intercambio de nutrientes, intercambio de proteínas, intercambio de gases, ¿ok? Y ya, eso es lo que tienen que saber en esta parte. Mm, Después, lo que es el día 13. ¿Ok? Aquí en el día 13 ya se dan cuenta, nuestro polo embrionario ya está totalmente dentro. Todavía tenemos lagunas, pero estas lagunas ya están en contacto con lo que es la circulación
materna, o sea, con los sinusoides maternos. Después también el otro polo que teníamos, de igual manera, también está en contacto, o sea, prácticamente todo ya está en comunicación con la madre, todo el producto en comunicación con la madre. Luego, otra cosa que podemos mencionar aquí es que se forman las vellosidades primarias. La vellosidad primaria es como decir la comunicación madre-producto, por así decirlo, ¿ok? Madre-producto. ¿Qué pasó acá? Yo les estaba diciendo, el cincito trofoblasto, el de verde oscuro, cincito trofoblasto está creciendo muy rápidamente, está llegando a los sinusoides, pero les dije que no se olviden que el citotrofoblasto también está creciendo a la vez. En el día 13 llega el punto en el que el citotrofoblasto ha crecido tanto que ha penetrado también al sincitotrofoblasto. ¿Ok? Este hecho es lo que llamamos la formación de vellosidades primarias, que el citotrofoblasto penetre al sincitotrofoblasto. ¿Cuál es la importancia de eso? Pues prácticamente que es una señal de que ya estamos estableciendo la circulación útero placentaria, ¿ok? Entonces es por eso que es bastante importante. Y ya después tenemos lo que es el saco vitelino definitivo y, y ya eso es lo más importante que tienen que saber de acá. Hasta el momento, toda esta parte que está por fuera es lo que más adelante va a formar la placenta, por eso está en nexo de comunicación con la madre. Y nuestro producto todavía no he hablado de él, pero en un ratito ya se los voy a mencionar. Por el momento, lo único que podemos destacar es que tiene un pequeño pedículo de fijación, ¿ok? Que es como que todavía lo está sosteniendo al trofoblasto. Pero después, por ahora, en la segunda semana, además de la formación del hipoblasto y del epiblasto, creo que no es necesario resaltar, pues, nada más de esta parte. ¿Ok? Es lo único que tienen que tener en consideración. Día 13, lo más importante, el citotrofoblasto penetra al sincitotrofoblasto y ya está. Se establece el nexo de comunicación entre la madre y el embrión, o sea, la circulación útero-placentaria. Eso sería prácticamente todo de la segunda semana. Ahora vamos a la tercera semana. Que, bueno, en segunda semana les he hablado a full de todo lo que es trofoblasto, ¿no? En tercera semana vamos a hablar del producto, del embrioblasto, del que se está formando aquí. ¿Por qué yo no les voy a continuar hablando del trofoblasto? Porque el trofoblasto va a formar placenta y su siguiente clase es placenta. Entonces ahí veremos qué pasa con él y cómo va a formar este órgano. Pero en esta sesión ya ahora sí nos vamos a enfocar en nuestro blastocisto. Y ya, o bueno, nuestro embrión bilaminar. Entonces, tercera semana. En la tercera semana ocurren tres procesos muy importantes y también lo que siempre les preguntan, sobre todo este de aquí y este de aquí más o menos, pero más que todo este de aquí. ¿Ok? Los tres procesos son la gastrulación, la neurulación y la formación de ejes y cavidades corporales. Aquí ya empezamos la vía embrionaria. Cuando les hablen de etapa embrionaria, es desde la semana 3 hasta la semana 8. ¿Ok? Todo eso es etapa embrionaria. Después es etapa fetal. Ahí ya nuestros sistemas están formaditos. ¿Ok? Es prácticamente crecer para... los fetos son como mini adultos que solamente están en crecimiento y en maduración hasta el nacimiento. Mientras que en la vía embrionaria, pues prácticamente recién todos los sistemas están organizando en posición y especializándose, ¿ok? Es por eso que vamos a tocar esta parte. Y ya, partiendo con lo que es la gastrulación, que este es un término nuevo y es el fenómeno más importante de la tercera semana, ¿ok? El evento protagonista. Antes yo les dije, en la semana 2 estamos hablando de un embrión bilaminar, que si no se acuerdan, me refiero a este de aquí.
¿ok? Aquí estamos en semana 2. Nuestro embrión tiene dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto, que es este de azulito, epiblasto, y el hipoblasto, que es este de amarillito, células más chatitas, hipoblasto, ¿ok? En la tercera semana, esto va a cambiar. Ya no vamos a tener solo dos capas, sino que vamos a tener tres capas. Estas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y son tan importantes porque a partir de ellas se van a formar todos los órganos que ustedes conocen. Bueno, a excepción de la placenta, pero todos los demás órganos se van a formar gracias a esas tres capitas, ¿ok? Todo lo que necesita un ser humano para que su metabolismo funcione adecuadamente parte de esas tres capas. Y aquí tienen más o menos una imagen de los derivados que en un ratito vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo es que se da ese proceso de gastrulación? Aquí, con las imágenes, traten de seguirme un poco para que no se me pierdan. ¿Ok? Este es un zoom out, por así decirlo. Algo así luce el embrión más o menos en este momento. Y como quiero que se ubiquen, van a ver ustedes en sus libros lo que es esto, la membrana orofaringea. Cuando lo lean, quiero que piensen que es una boca. ¿Ya? Es solamente para que se ubiquen qué es céfalo caudal. Dónde está el arriba y dónde está el abajo, para que sepan dónde estamos. Porque yo sé que a veces ven imágenes en su teoría y son un montón de cortes y ustedes me van a decir dónde estoy, qué estoy viendo. Entonces, más o menos para que se ubiquen, traten de verlo así. ¿Ya? Como si esto fueran los ojitos, la boquita del embrión y estas son sus patitas. ¿Ya? Una cosa así. Ya, algo así luce el embrión. ¿Qué sucede? Más o menos, también inicios de la tercera semana, vamos a tener algo muy importante, que es la formación de esta línea, que está a nivel caudal, si se dan cuenta. Esa línea es la línea primitiva. Es un pequeño surco, como un pequeño pasillo, pero es tan importante porque es una señal de que va a iniciar la gastrulación, o sea, señal de que ya no vamos a tener un embrión de dos capitas, sino que vamos a tener un embrión de tres capas, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer un corte para que vean más o menos, por ejemplo, un corte aquí, ¿ya? Que es este corte acá, para que vean qué es lo que está pasando. Una vez aparece la línea primitiva, señal, ya no van a ser dos capas, tres capas. Entonces, las células van a empezar a migrar, a migrar, a migrar, a migrar, ¿ya? Algo así migran hacia la línea primitiva. Si lo ven en el corte, luce así. Aquí está la línea primitiva, tiene un nodo primitivo, pero bueno, eso no nos importa mucho ahorita. Y las células migran, ¿ok? Estas de azul, acuérdense, son las células del epiblasto, las células que les dije, son un poquito más altitas, y las de amarillo son las células del hipoblasto. Entonces, estas otras células que están migrando, ¿dónde van a quedar? En medio, ¿ya? Teníamos dos capas, hipoblasto, epiblasto. Empiezan a migrar células, migran, 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 y se paran en medio. Entonces ya no tendríamos dos capas, sino que tendríamos tres capas. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Ya? Las células están migrando y quedan en medio. Si estas células que migran se desplazan y se quedan en el hipoblasto, bueno, si migran al hipoblasto, van a pasar a ser endodermo. Si las células se quedan en el epiblasto, este que es más anchito, este que está afuera, ya no se me pierdan con las palabras, por favor. Este que está aquí, si las células se quedan ahí, van a formar ectodermo. Sin embargo, si las células se quedan entre esas dos capas, van a formar el mesodermo, que es esto de en medio. ¿Ya? Y es así como de tener hipoblasto y tener epiblasto, gracias a migración celular, vamos a pasar a tener tres capas: endodermo, mesodermo y el ectodermo, ¿ok? De un embrión bilaminar a un embrión
trilaminar. Todo es gracias a migración celular. La mayoría de cambios que ocurren durante la etapa embrionaria es culpa de la migración celular. Y ya, ese es uno de los primeros pasos del proceso. Entonces, ya tenemos las tres capitas. Ahora, antes de continuar, para que lo sepan desde ahorita, siempre que lean un libro, eh, o bueno, típicamente cuando lean un libro o cuando vean sus teorías, van a ver los mismos colores para todo y los va a ayudar a ubicarse, ¿ok? Porque me parece que hay un acuerdo en lo que es bibliografía para ponerle siempre los mismos colores en las mismas capas. Entonces, cada vez que vean ectodermo, es color azul. Ectodermo, color azul. Cada vez que vean endodermo, es color amarillo. Y siempre que ven mesodermo, pues puede estar como de naranja o rojo, ¿ok? Entonces, siempre van a ver esos colores. Y cuando estén viendo algo de embrio y vean un corte y ven más o menos los colores distribuidos, ya, es porque eso es ectodermo, eso es mesodermo, eso es endodermo, ¿ok? Hay un tratado para eso. Entonces, sabiendo eso, se les va a hacer más fácil ver las imágenes. Como por ejemplo, aquí, pues, que ya saben que las células que están migrando, estas de azul forman el ectodermo, las de rojito el mesodermo en medio y las de amarillo el endodermo, ¿ok? Nuestras tres capitas. Ahora vamos a hablar de la formación de la notocorda, que es el padecimiento de muchos, me acuerdo, ¿ok? ¿Qué es la notocorda? Porque se los mencionan en sus clases, pero realmente es muy difícil que a veces uno después de la sesión tenga en claro qué es la notocorda. La notocorda, a mí me gusta decirle que es un director de orquesta, ¿sí? Porque lo que va a hacer es que con su mera existencia, solamente por aparecer, le va a decir al embrión, tienes que empezar a formar lo que es tu sistema nervioso. O sea, tienes que formar tu tubo neural. ¿Ya? Le va a decir eso. Solamente conformarse, solamente por estar ahí. ¿Qué, Ali? Si no hay notocorda, ¿no se va a formar nada? No. Si no se llega a formar la notocorda, el embrión nunca se va a enterar que tiene que formar un sistema nervioso. ¿Ok? La notocorda ayuda a formar lo que es el tubo neural para formar sistema nervioso y bueno, también ayuda en parte de lo que es la simetría de algunas estructuras del cuerpo. ¿Ya? Entonces ahora les voy a explicar cómo se forma la notocorda. Y aquí tienen de nuevo otro corte. ¿Ok? Pero como ustedes ya saben los colores, se les hace más fácil, ¿no? Tenemos acá de azul al ectodermo, en el medio, como están viendo, de naranja rojito, está el mesodermo, y de amarillo está el endodermo. Las células van a migrar, ¿por dónde? Por esta fosita primitiva que se había formado, que en un ratito les dije, ahorita no es importante, ya, ahora sí es importante, ¿ok? A la altura de esta fosita, que queda en la línea primitiva, más o menos a esta altura de aquí, empiezan a migrar las células. Empiezan a migrar y se empieza a formar lo que es la placa notocordal, gracias a la migración de las células, ¿ok? Entonces, llegan a esa altura y es así como se forma la notocorda. Y si se dan cuenta, queda suspendida en medio de todas las capitas, ¿no? Como un sanguchito. Tiene acá el ectodermo, por debajo al endodermo y está en el centro del mesodermo. Así es como se forma, pues, prácticamente la notocorda, por migración en la fosita primitiva. Las células migran como en dirección cefálica y llegan ahí. ¿Cuál es la función de la notocorda? Lo que les mencioné, inducir al sistema nervioso central. Y ya aquí hay, bueno, me parece que es la misma imagen anterior. Esto es la parte de la fosita primitiva. Acá, para que se ubiquen más o menos, estas son las patitas del embrión. Esto sería, pues, ya vamos a hacerle un gorrito, su cabecita. Entonces, es como si lo estuviéramos viendo acá, solo que volteado, ya, aquí. Solo que está volteado para el otro lado. ¿Ok? Em,
tenemos acá lo que es la parte de la línea primitiva y aquí está la fosita primitiva. ¿Por qué es importante eso? Pues por ahí migraron las células, migran las células y es así que se forma la notocorda. La notocorda es la que está de color negro y queda entre nuestras capitas. Ya, acá pueden ver la membrana bucofaringea, que esta es la futura boca. Y listo. Otras cositas que se van a formar, que son un poquito menos importantes. En el día 16 se forma lo que es una especie de cloaca, de membrana cloacal. ¿Ok? Y también se va a formar un pequeño divertículo. Divertículo. El divertículo es una forma bonita de llamar a un tallarín, ¿ok? Como un pequeño gusanito, que es el que están viendo por acá. Es como una prolongación que no lleva a ningún lado. Ese se va a llamar alantoides. Y eso es lo que se va a formar aprox en el día 16. Ya lo que es esta membrana de cloaca, que si se dan cuenta, va de acuerdo a lo que les expliqué, ¿no? Esta es la parte caudal del embrión. Y en el día 17, ¿qué vamos a tener? Que nuestras tres capitas ya se han separado por completo. O sea, ya tenemos bien diferenciado el ectodermo del mesodermo del endodermo. Y bueno, ahí ya tendríamos más o menos lo que es el proceso de la gastrulación. También en su teo les ponen cómo va evolucionando la notocorda. Y aquí tienen el pasar de los días. También la línea primitiva va cambiando de tamaño, entonces ahí para que lo vean. Así es como partimos. Este es el lado cefálico, como les digo, eh, donde está la parte de la membrana mucofaringea y a nivel caudal, en las patitas del embrión, está la línea primitiva. Las células migran a la línea primitiva, a nuestra fosita primitiva, así se forma el, bueno, se le dice proceso notocordal, pero es como la previa a la notocorda, ¿no? Y ya, y poco a poco, pues ya se va estableciendo por completo lo que es la notocorda. Y ya está. Entonces, la señal para que ocurra este proceso, pues prácticamente el inicio de todo es la línea primitiva. Si se dan cuenta, en el día 21, cuando ya está eh, finalizando la tercera semana, ya podemos decir que la notocorda, que es esta que está aquí en medio, ya está bien definida. Y ahí nos va a ayudar a formar más adelante lo que es la parte del sistema nervioso del embrión, a inducir la formación del sistema nervioso del embrión. Y listo, chicos. Eso sería la parte de, no sé si decir, bueno, sí, gastrulación, digamos. ¿Por qué tienen que acordarse de la notocorda? O bueno, ¿qué es la notocorda en la vida adulta? O ahora, ¿dónde la encontramos y fue tan importante e interesante en la vida embrionaria? Ya. Eh, Prácticamente su rol es más importante durante la vida embrionaria y en la vida adulta pues ya queda un poco desplazado. Lo que tienen que acordarse es que estaba en medio de todas las capitas. Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, ignoren acá los colores porque no están como les había explicado, entonces se los señalo. Este de aquí que debería estar de amarillo es el endodermo, el ectodermo que debería estar de azul y el mesodermo que debería estar de naranjita, ¿no? En el centro de ellos es donde se ubica la notocorda. Y como la notocorda está en el medio, pues alrededor de ella es donde se va a empezar a formar absolutamente todo. Es así que a medida que va creciendo el embrión, pues queda, por así decirlo, interpuesta, o sea, en medio en lo que es la parte del tubo neural y nos va a ayudar a formar la columna vertebral, que la columna vertebral pues va a ayudar a proteger a nuestra médula espinal, ¿no? En el adulto, lo único que queda de ella es el núcleo pulposo. Sé que no han visto anatomía, entonces se los voy a explicar. Nosotros tenemos nuestra columna vertebral y la columna vertebral está conformada por vértebras, que son estos huesitos que están viendo acá, y también por discos vertebrales. La función de los discos es
amortiguar el peso, ¿no? Y son estos que están por aquí. Amortiguar el peso y también permitir que nuestra columna pues tenga cierta movilidad, ¿no? Se encuentran entre vértebra y vértebra, vértebra y vértebra. Entonces, para que se hagan una idea, más o menos, por aquí está cruzando lo que es la médula espinal y aquí tenemos vértebra, disco, de ahí vértebra, disco. Ya. Este disco está formado por dos zonas. Tiene una zona central que es un núcleo y esta zona que está por fuera que es como un anillo fibroso, ¿ok? Este núcleo de aquí al centro se le conoce como núcleo pulposo. Y eso es la notocorda. La notocorda quedó desplazada ahí. Entonces, si les preguntan qué fue la notocorda bueno, qué formó la notocorda después de la vida embrionaria, ustedes dicen el núcleo pulposo. O cómo persiste la notocorda, el núcleo pulposo, ¿ok? Es directamente relacionado. Y ya, chicos, eso sería el primer proceso, que es la gastrulación. Ahora vamos a hablar de ejes y cavidades corporales. Que, bueno, es que neurulación también es un poquito de lo que hemos hablado de la notocorda. Igual en un rato lo vamos a volver a tocar, pero vamos a ver primero ejes corporales. Que esto lo vamos a tocar muy rápido porque primero es más que todo ilustrativo, o sea, para que se hagan una idea, lo preguntan menos y, y ya es solamente para que vean cómo es que terminan desarrollándose las características de los ejes del cuerpo durante la vida embrionaria. Entonces tenemos todos estos ejes. Dorso ventral, luego tenemos el eje antero-posterior y derecho e izquierdo, ¿no? Muy importante el derecho e izquierdo porque no tenemos, si cortamos, por ejemplo, el cuerpo justo a la mitad del lado derecho, el lado izquierdo, no es un espejo. Los órganos tienen una distribución diferente y eso tiene explicación embriológica también. Entonces lo vamos a ir viendo. Y en orden, partiendo por el eje dorso-ventral, que es el primer eje que se va a establecer, porque ocurre desde muy temprano, desde las primeras semanas del desarrollo, cuando estamos empezando a organizar toda la estructura del cuerpo. Entonces, la primera señal visible que nos indica que el embrión se está organizando es la aparición de la línea primitiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque que exista esta línea primitiva va a facilitar que las células migren, ¿no? Migren, y yo les dije que pueden quedarse a nivel del epiblasto, en medio o ir al hipoblasto. Eso es una migración de capa dorsal a capa ventral. Entonces, también es la primera señal de que se ha formado un eje corporal, el eje dorso-ventral. Y ya, a medida que estas células van migrando, obviamente la morfología del embrión está cambiando, porque ya no vamos a tener solo dos capitas, sino que como están yendo de dorsal a ventral, se está formando una tercera. Y ese movimiento pues nos está ayudando a lo que es la organización corporal temprana de las primeras semanas. ¿Okay? Aquí vamos a tener dos grandes procesos también respecto a este eje, lo que es la ventralización del mesodermo y la dorsalización del mesodermo. El mesodermo, que es esta capa en medio, como les digo. ¿Por qué es tan importante hablar del mesodermo? Porque a medida que se establezca, nos está asegurando de que ya hemos separado por completo al ectodermo del endodermo, porque acuérdense que es el que está en medio. Entonces, por eso vamos a hablar de él. Y ahí está. Para que se ventralice el mesodermo, esto, les repito, no tienen que aprenderse los factores, no tienen que aprenderse las proteínas. Nunca les van a preguntar eso en su examen, olvídense porque es algo memorístico. En la parte de embrio es más para que reconozcan cómo se dio el proceso. Nunca les van a preguntar cosas así de full memoria, jamás. ¿Ok? Es para que sepan los términos, qué pasó, en qué semana pasó, en qué orden pasó. Nunca para que sepan que la proteína tal hizo esto. No. Entonces, se los voy a ir mencionando solamente, ¿ok? Para que se ventralice el mesodermo, se dependen de estos dos.
de la BMP4, que es la proteína morfogenética de hueso 4, y del factor de crecimiento fibroblástico. Y para que se dorsalice, este es un poquito más complicado el proceso, porque hay 3 áreas en las que se puede dorsalizar el mesodermo: cefálica, media y caudal, o cefálica, media y a nivel caudal. ¿Ok? Y aquí se los voy a explicar. Bueno, ¿y cómo es que se dorsaliza el mesodermo? Acá yo les estoy explicando que la BMP4 ventraliza el mesodermo. Entonces, para que se dorsalice, alguien tiene que venir y anular a la BMP4. Así se puede dorsalizar. Quienes se van a encargar de anularla o antagonizarla van a ser cordina, nogina y polistatina, ¿ok? Y es gracias a ello que se dorsaliza el mesodermo. Sé que ahorita no me están entendiendo mucho, porque esto es como una parte de lo que es interacción de factores, interacción proteica, ¿ok? Pero por eso no se preocupen. Lo que quiero que se lleven de acá es que el primer eje que se ha formado es el eje dorsoventral. Lo que me importa aquí es centrarme por completo en el mesodermo, porque es el que me va a delimitar súper bien que se haya separado mi ectodermo de mi endodermo. Mi mesodermo se puede ventralizar, o sea, acercarse más a mi endodermo, o se puede dorsalizar, acercarse más a mi ectodermo. Se ventraliza gracias a estos dos. Si no quiero que se ventralice, tengo que anular al BMP4, ¿no? ¿Y quiénes los anulan? ¿Ok? Eso es lo que les estoy explicando. Y ya, para que se dorsalice en lo que es la región cefálica, o sea, donde se va a formar la parte del sistema nervioso, dependemos de este factor de aquí, que es el factor nuclear hepático 3 beta. Si no está ese factor, no se va a desarrollar adecuadamente toda la parte de las estructuras cerebrales. Y ya, específicamente cerebro anterior y cerebro medio. Eso es todo con respecto al primer eje, que es el eje dorso-ventral. El segundo eje en aparecer es el eje antero-posterior. A este eje lo inducen los genes de la región AB, que es el endodermo visceral anterior, ¿ok? Que es justo esta región que están observando aquí. Y ya, para que se forme este extremo, pues dependemos de todos estos factores de transcripción, de la OTX2, LIM1, SX1 y Cerberus. Y van a empezar a actuar inclusive antes de la gastrulación, o sea, antes de que se formen las 3 capas. Y aquí está el orden más o menos de lo que ocurre. Muy importante, para que se forme la línea primitiva, vamos a depender del gen nodal, así como el cantante. Ya, él es el que nos va a dar la activación del OTX2 y el OTX2 inicia y mantiene la línea primitiva. Acuérdense que la línea primitiva es esencial porque es nuestra señal para la formación del eje dorsoventral, es nuestra señal para la gastrulación. ¿Ok? Entonces, para que se inicie y se mantenga, sí o sí necesitamos del gen nodal. Y también va a ayudar a formar, pues, lo que es la fosita. Después, para la formación de lo que son los ejes corporales, el eje corporal derecho y el eje corporal izquierdo, la expresión de genes también va a depender del lado. Entonces, primero les voy a explicar lo que es el lado izquierdo. ¿Ya? Del lado izquierdo, primero es el que va a predominar en un inicio, o sea, va a empezar a expresar factores antes que el lado derecho. Entonces vamos a tener lo que es el factor Branchiuri. Este factor lo que va a hacer es activar el factor nodal, bueno, perdón, el gen nodal y el factor LEFT1 y después está lo que es el LEFT2, que como su propio nombre lo dice, lo que van a ayudar es a la formación del lado izquierdo. Y aquí tienen una imagen de cómo está interactuando nodal y después se encarga de activar Lefty1 y Lefty2, todo en el lado izquierdo, se expresa del lado izquierdo.
Y ya, y aquí está el orden más o menos escrito. Tenemos a este de aquí que es el FGF8, que es el factor de crecimiento de fibroblastos. Él va a activar al nodal y nodal activa en cascada el LEFT2 y así se desarrolla ese lado. ¿Ok? Como les repito, no tienen que aprenderse precisamente quién activa quién o en qué orden, sino es más que vean cómo es el proceso y por qué la diferencia entre tal y tal lado, ¿ok? Y ya, entonces, ¿por qué son importantes nodal y lefty que desarrollan el lado izquierdo? Porque van a regular PIT-X2. PIT-X2 también se va a expresar del lado izquierdo, oh gran sorpresa, pero es importante en la vida adulta porque se expresa en el lado izquierdo para formar lo que es lado izquierdo del corazón, del estómago, de lo que es a nivel intestinal. Entonces, si hay alteraciones de PIT-X2, genera defectos de lateralidad en el producto. Y luego está lo que es el lado derecho, que es más simple. Aquí solamente tenemos el factor de transcripción SNAIL que actúa en el mesodermo lateral derecho y nos va a ayudar a desarrollar todo lo que es el lado derecho. Y ya chicos, sé que esta clase es, también es un poco más corta, pero es como de varias generalidades. Entonces, sí. Y bueno, la última cosa importante que se deben llevar también de segunda y tercera semana, o bueno, sobre todo de tercera semana, es que lo que les mencioné de las vellosidades. De nuevo regresamos al trofoblasto. Al inicio de la tercera semana se forman las vellosidades primarias, que es lo que les estaba explicando hace un ratito. Entonces, las vellosidades primarias no es nada más que el citotrofoblasto penetrando al sincitotrofoblasto, como se ve acá. Citotrofoblasto penetrando al sincitotrofoblasto. ¿Ok? ¿Por qué es tan relevante que les hable de vellosidades? Quiero que vean vellosidad igual a intercambio. Si existe vellosidad, quiere decir que nuestro embrión está robando nutrientes de la madre. O sea que estamos asegurando su estadía. Por eso es tan importante, ¿ok? Es el primer nexo de comunicación, ya que si se dan cuenta, todavía no está la placenta. Entonces, dependemos de esto para que el embrión siga vivo. Así que una vellosidad primaria en la tercera semana, por eso es tan importante. ¿Ok? ¿Qué les van a preguntar acá? ¿En su teoría o en su práctica? Los diferentes tipos de vellosidades, que son estas de acá. Igual lo vamos a hablar en la siguiente clase, pero se los voy a ir mencionando. ¿Ok? Ya que estamos en esta semana. En la semana 3, vellosidad primaria formada por citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Esta después va a evolucionar. ¿Ok? En su desarrollo posterior va a llegar a ellos lo que es mesodermo. ¿Por qué llega mesodermo? Porque el mesodermo más adelante nos va a ayudar con todo lo que es el sistema cardiovascular de nuestro embrión. Entonces, por eso tiene que llegar el mesodermo. Así que una vellosidad secundaria está formado por tres cosas: por citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y por mesodermo. Y después ya tenemos lo que son las vellosidades terciarias. En el caso de las vellosidades terciarias, vamos a tener citotrofoblasto, que lo ven acá medio escondido, sincitotrofoblasto, que también lo ven acá, mesodermo, que también está acá, y aparte vamos a tener lo que son capilares. Ya, esos cuatro componentes. A veces les preguntan en su examen, o sea, por ejemplo, marque lo verdadero, ya, son muchas oraciones y les ponen una vellosidad terciaria está conformada por tal, tal, tal. Ya, por eso tienen que saber qué conforma cada una de las vellosidades, ¿ok? Las más simples, las primarias, y las más especializadas, las que ya implican un sistema capilar, van a ser las vellosidades terciarias. Y ya está, eso sería esta parte de aquí, ¿ok? Las vellosidades terciarias sí son sumamente importantes. Aquí ya está establecida la circulación del propio embrión, entonces son las que necesitamos para que haya un buen intercambio
de nutrientes, un buen intercambio de oxígeno, ¿ok? Es, como les digo, el nexo, la comunicación. Y ya, eso sería esa parte. Ahora, regresando de nuevo a las capas germinales. O sea, al ectodermo, mesodermo y al endodermo. Esta parte de aquí también a veces la preguntan en los exámenes, sería mentirles, no recuerdo si a mí me lo preguntaron, pero sé que a veces sí lo preguntan y yo les voy a ayudar a que lo recuerden más fácil. Entonces, derivados de cada capa, que son un montón de derivados, ¿ok? Son todos los órganos del cuerpo, chicos, pero vamos a aterrizarlo para que se acuerden. Primero, lo que son los derivados del ectodermo. Ectodermo, alias el que siempre vemos de color azulito. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante y lo que no se tienen que olvidar? El ectodermo va a formar el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, cerebro y lo que es cerebelo, tubo neural y también sistema nervioso periférico, o sea, nuestra querida médula espinal. Todo eso está relacionado con el ectodermo. Además, si está relacionado con el sistema nervioso central, pues también nos va a dar lo que es todos los epitelios relacionados con sentidos. O sea, de vista, de olfato, lo que tiene que ver con audición, ¿ok? Está directamente relacionado. Luego, esos son los más importantes. Sistema nervioso central, periférico y sentidos. Después ya extras, vamos a tener, gracias a ellos, lo que es la epidermis, que si se acuerdan las capitas de la piel, algo así luce la piel, según yo, algo así. ¿Ok? Son 3 capas en total. Tenemos la epidermis, que es la capa más superficial, luego la dermis y por último la hipodermis, que es la capa más profunda. De estas 3, la epidermis va a ser formada por el ectodermo. Las otras 2 capas, no, ¿ok? Entonces, ahí no se vayan a confundir. Solamente la epidermis. Y también algunos derivados del epidermis que los pueden sacar más o menos, ¿no? Porque también son superficiales, como por ejemplo lo que es las uñas o también el cabello. También son derivados del ectodermo. Entonces, uñas, cabello, epidermis, sentidos, médula y sistema nervioso central. Nuestros derivados del ectodermo. Y aquí está parte del proceso de neurulación, aprovechando que estamos hablando de el ectodermo, que es el que lo va a formar. Lo vamos a ver en otra clase, entonces no se preocupen. Pero ¿qué va a suceder? Apenas termina la tercera semana, se tiene que empezar a desarrollar lo que es sistema nervioso central. Como les dije, el embrión se entera que hay notocorda, entonces empieza a desarrollar su sistema nervioso. Lo va a formar el ectodermo. Entonces, nuestro embrión parecía una hojita, ¿no? Algo así. No sé si tengo una hojita para mostrar. Bueno, nuestro embrión parecía una hojita. Una cosa así. Entonces, bueno, no es así, ¿no? Entonces, va a ir plegándose por el centro, así, como un taquito, ¿ya? Para formar lo que es, no sé si se ve en mi cámara, para formar lo que es la parte de sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, primero lo imaginan como una hojita planita, pero se empieza a plegar, y es así que se forma este surco, que es el surco neural. ¿Culpa de quién? Del ectodermo, ¿ok? Entonces, toda esta capa que están viendo acá es el ectodermo, y el ectodermo se va plegando, plegando, plegando hasta formar una especie de tubo. Ese es el tubo neural. ¿Ya? Y ese es el inicio del proceso de la neurulación. Prácticamente el ectodermo queda en el centro, abrazado por las otras capas. Y este tubo neural tiene 2 aperturas, una apertura superior, que se le conoce como neuróporo anterior, y una inferior, que es el neuróporo posterior. Estos dos tienen que cerrar específicamente en el día 25 y 27 para formar adecuadamente lo que va a ser nuestro cerebro y nuestra médula. Y ese es el proceso de neurulación, o sea, cómo se va a ir plegando
nuestro embrión para formar el tubo neural y después el sistema nervioso. Que esto solamente es una pincelada porque lo vamos a ver en la última sesión, que es la sesión de embriología del sistema nervioso. Ahí vamos a tocar esta partecita. Luego, sobre el mesodermo. El mesodermo es problemático porque tiene muchas subdivisiones, pero no se preocupen que ahorita les explico cada una. ¿Qué sucede con el mesodermo? Miren, bueno, de hecho aquí voy a aprovechar esta diapo para explicarles lo que estaba pasando acá. A ver si ahí me pueden entender un poquito mejor. Teníamos el ectodermo y como les digo, empieza a plegarse y forma el surco neural y después de ese surco, el tubo neural. ¿Ok? Eso es lo que ha hecho nuestro dermo, ectodermo. ¿Qué es lo que están viendo aquí? El ectodermo está ahí en el centro, como un circulito. A medida que pasa eso, nuestro pobre mesodermo que está atrapado en medio sufre cambios y termina luciendo algo así. Entonces el mesodermo va a tener zonas y zonas y es por eso que lo podemos subdividir. Y les voy a hacer zoom para que me entiendan. Luce como un calamar, me gustaría decir. Y tiene esta primera zona que, si se dan cuenta, está muy pegada al tubo neural, muy cercana al ectodermo, que es esta zonita de acá. Esa zona es el mesodermo paraxial, así se llama. ¿Sigue siendo mesodermo? Sí, pero toma este nombre por su ubicación. Y más adelante nos va a ayudar a formar lo que es músculo, hueso. Bueno, en un ratito se los menciono, hay una diapositiva para eso. Luego tenemos esta otra parte de aquí, que ese es el mesodermo intermedio, porque está en medio. Y la última parte, que es, se abre como dos hojas, como si fuera un libro, que es el mesodermo lateral. ¿Ok? Entonces, esas son como las subdivisiones del mesodermo. Y aquí están, miren. Paraxial, el de acá. Mesodermo intermedio, el de acá. Y mesodermo lateral, el de hasta el final. El mesodermo lateral, lo peculiar que tiene es que se abre en dos hojas. Una hoja que decide irse con el ectodermo y una hoja que decide irse con el endodermo. A la hoja que se va con el ectodermo se le conoce como hoja parietal y a la hoja que se apega al endodermo se le conoce como hoja visceral. ¿Sí? Estas dos de aquí. Y ya, esa es la diferenciación del mesodermo. ¿Por qué les doy este contexto? Porque de cada porción deriva algo diferente. Es por eso que tenemos que verlo sí o sí. ¿Ok? Y ya, partiendo por el mesodermo paraxial, que este es uno de los más predecibles. Lo que va a hacer es que va a formar dermatoma, miotoma y esclerotoma, que traducido en español significa que va a formar piel, músculo y también va a formar hueso. Hueso y bueno, la parte de lo que es, por ejemplo, algunos ligamentos, ¿no? Todo eso formado gracias al mesodermo paraxial. ¿Por qué es tan importante el mesodermo paraxial también? Porque es el que está abrazando a nuestro tubo neural. Entonces, si lo vemos en esta imagen, nuestro tubo neural es el que está en medio, ¿no? Entonces, este de aquí vendría a ser el mesodermo que lo está abrazando. Y forma, si se dan cuenta, una especie de pepitas, ¿sí? Como cuentas. Esas a las que en su teoría van a llamar como somitas. Ya, eso lo vamos a ver después, pero es importante porque quiere decir que alrededor de este tubo neural se va a formar hueso, se va a formar músculo y también se va a formar piel, con el objetivo de protegerlo. ¿Ok? Y después está lo que es el mesodermo intermedio. Del mesodermo intermedio vamos a obtener estructuras urogenitales. Todo el sistema urinario y genital, femenino, masculino, viene del mesodermo intermedio.
Ali, del mesodermo lateral hay algo. Sí, por ejemplo, lo que es sistema cardiovascular es un derivado del mesodermo lateral. Y ahí para que se hagan una idea de los derivados del mesodermo. Si se dan cuenta, son pues, como estructuras bastante musculares, por así decirlo, ¿no? Y por último, el endodermo. El endodermo es el que abraza a todos los demás órganos. Primero tenemos la parte de revestimiento epitelial, o sea, lo que está recubriendo al tracto gastrointestinal y sumado con las glándulas anexas, que son el hígado y que también va a ser pues el páncreas. También nos va a dar lo que es glándula tiroides y la glándula, uy, acá es junto, la glándula paratiroides, la de aquí. Después, bueno, lo que les dije, hígado, páncreas, lo que es la vejiga y la parte funcional del aparato respiratorio, o sea, nuestros pulmoncitos. Y bueno, también reviste parte de lo que es el tímpano. Como les digo, el endodermo abraza sobre todo a lo que son glándulas, tiroides, paratiroides, hígado, páncreas, ¿ok? Usualmente glándulas. Y ahí lo van a sacar más rápido en su examen. Y ya está. Eso serían todos los derivados que tienen que saber. Y listo, chicos. Esta clase es más corta, creo que las demás, pero bueno, eso sería todo por segunda y tercera semana del desarrollo, que lo que tienen que aterrizar de esta clase, lo más importante, son los derivados, las vellosidades y las capas que les mencioné. Sí, dime, ¿tienes alguna pregunta? Ya, ok. Bueno, eso sería todo por la sesión de hoy día. Pueden aterrizarlo en el Langman o en el Moore y ya, chicas. Eso sería todo por hoy día. Espero que les haya quedado clara la sesión. Voy a dejar de grabar les voy a enviar su post